Punto 90. Quien se calla voluntariamente un pecado grave en la confesión, si quiere salvarse, tiene que repetir la confesión entera y decir el pecado que cayó, diciendo que lo cayó, dándose cuenta de ello. Punto 90.1. Los que han tenido la desgracia de hacer una confesión sacrílega y desde entonces vienen arrastrando su conciencia, de ninguna manera pueden seguir en ese horrible estado. No desconfíen de la misericordia de Dios. Acudan a un sacerdote que sea prudente y que les acogerá con todo cariño. Bendecirán para siempre el día en que le quitaron a su alma ese enorme peso que la atormentaba. Cuando uno tiene conciencia de haber hecho malas confesiones, debe hacer una confesión general de todos los pecados mortales cometidos, desde su última confesión válida. Además, el confesor no se asusta de nada, porque por el estudio y la práctica que tiene de confesar, conoce ya toda clase de pecados. Es una tontería callarte los pecados graves en la confesión por la vergüenza, porque el confesor no puede decir nada de lo que él oye en confesión, aunque eso le cueste la vida, porque debe callar ese secreto. Ha habido sacerdotes que han dado su vida antes que faltar al secreto de confesión. Así murió San Juan Nepomuceno. Por eso se le representa con un candado en la boca. Él es el patrono de los confesores. El 6 de febrero de 1927 fue fusilado este sacerdote mexicano Mateo Correa por orden del general Ortiz, porque este general no pudo arrancarle lo oído en confesión de un católico cristero. Con él fueron canonizados 25 mártires de la persecución religiosa contra los católicos cristeros mexicanos. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental. Aunque el secreto de la confesión no obliga lo mismo al sacerdote que al penitente, también el penitente debe de guardar el secreto de lo que se le dice en la confesión. Son normas que serán exactas para aquella persona determinada, es decir, no puedes estarlo aireando afuera, porque puede ser interpretado equivocadamente o tomado con un valor y un sentido universal que no tiene. Y así puedes convertir eso en un verdadero disparate. Por tanto, también es pecado ponerte a escuchar confesiones ajenas. Los que sin querer se han enterado de una confesión ajena no pecan, pero tienen la obligación de guardar el secreto. Es curioso que los mismos que ponen dificultades en decir sus pecados al confesor los propaguen entre sus amigos, con frecuencia exagerando fanfarronamente. Lo que pasa es que esas cosas ante sus amigos son hazañas, pero ante el confesor son pecados, y eso es humillante. Por eso, para confesarte, tienes que ser muy sincero. Los que no son sinceros no se confiesan bien. Nunca te calles voluntariamente un pecado grave, porque vas a tener después que sufrir mucho para decirlo. Y al fin, te guste o no, lo vas a tener que decir, porque te costará más cuanto más tardes. Y si no lo dices, aunque no lo creas, te condenarás. Si tú tienes un pecado que te da vergüenza confesar, yo te aconsejo que lo digas ese primero, y ese acto de vencimiento te ayudará a hacer una buena confesión. Punto 90.2. El confesor siempre será tu mejor amigo. A él le puedes acudir siempre que lo necesites, que con toda seguridad vas a encontrar cariño y aprecio. Además de perdonarte los pecados, el confesor puede consolarte, orientarte, aconsejarte, etc. Pregúntale las dudas morales que tengas. Pídele los consejos que necesites y dile todo lo que se te ocurra con confianza, porque él te guardará el secreto más riguroso. Los sacerdotes estamos aquí para que los hombres, por nuestro medio, encuentren su salvación en Dios. El perdón de un pecado, que desde el punto de vista sociológico acaso no tiene gran trascendencia, es en realidad más importante que todo cuanto podamos hacer para mejorar la existencia de los hombres. Hasta Nietzsche, a pesar de su violentísimo anticristianismo, llegó a afirmar: aborrezco el cristianismo con un odio mortal. Él reconocía que el sacerdote es una víctima sacrificada en bien de la humanidad.
El sacerdote guía a la comunidad cristiana con la predicación de la palabra de Dios, con sus consejos, con sus orientaciones, con su actitud de diálogo, de acogida y de comprensión, y con su fidelidad a Jesucristo. El sacerdote es ante todo un educador. Juan Pablo II dice en su libro Don y Misterio, citando a San Pablo, que el sacerdote es el administrador de los misterios de Dios. El sacerdote recibe de Cristo los bienes de la salvación para distribuirlos debidamente entre las personas. Cuenta el historiador José de Sigüenza, hablando de Fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, que la reina Isabel, la católica, lo llamó para confesarse con él. Era la primera vez que lo hacía con él. Habían preparado 2 reclinatorios, porque en aquel tiempo era costumbre que cuando los reyes se confesaban, también el confesor se ponía de rodillas, pero el obispo se sentó. Y la reina le dijo, ambos hemos de estar de rodillas. Pero el confesor contestó, no, señora. Vuestra Alteza sí debe de estar de rodillas para confesar sus pecados, pero yo tengo que estar sentado porque este es el tribunal de Dios, y yo estoy aquí representándolo. Cayó la reina y se confesó de rodillas. Después dijo, este es el confesor que yo buscaba. Hugo Wast escribió, cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles pueden hacer lo que un sacerdote, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo y que este portento puede repetirlo cada día un sacerdote, cuando se piensa en el otro milagro que un sacerdote puede realizar, que es perdonar los pecados, cuando se piensa que el mundo morirá de la peor hambre si es que le faltara la Sagrada Eucaristía, cuando se piensa que esto puede ocurrir por falta de vocaciones sacerdotales, cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un maestro y que un médico, porque él puede reemplazarlos a ambos, pero ellos no pueden al sacerdote. Cuando se piensa que todo esto uno comprende, entonces, así también comprende la necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el afán de muchas familias para que en su seno se brotara una vocación sacerdotal. Uno comprende el inmenso respeto del pueblo por los sacerdotes. Uno comprende que el peor crimen que se puede cometer es impedir o desalentar una vocación. Uno comprende que ayudar a un joven a llegar al altar es contribuir a que otro Cristo alimente al mundo con la Sagrada Eucaristía. No sé cómo llegó a mis manos una hoja que decía, pobre cura, si es joven le falta experiencia, si es viejo ya debe retirarse. Si canta mal, se ríen. Si canta bien, es un vanidoso. Si se alarga en el sermón, es un pesado. Si es corto en el sermón, no sabe qué decir. Si habla en voz alta, regaña. Si lo hace en tono natural, no se le oye. Si escucha en el confesionario, es un chismoso. Si confiesa aprisa, no escucha. Si visita a los feligreses, no está nunca en el despacho. Si no lo hace, es un arisco. Si tiene coche, vive como un rico. Si va a pie, es un antiguo. Si pide ayuda, es un pesetero. Si no arregla la iglesia, es un abandonado. Y cuando se muera, muchos lo echarán de menos. Punto 90.3. Si tienes la desgracia de tropezar con un religioso o con un sacerdote que no vive conforme a su estado, no te alarmes por ello. A veces se dan caídas incluso en los que tienen más obligación de servir a Dios, pero por eso no debe de vacilar tu fe. Nuestra fe no descansa en ningún hombre. La fe no la debes de poner en nosotros como sacerdotes, sino en Dios, porque solo Dios nunca falla.
Nosotros los hombres estamos sujetos a cambios. El que hoy es bueno mañana dejará de serlo, y viceversa. También entre los 12 apóstoles, recuerda que estuvo Judas, el traidor. Y aunque es cierto que a veces se dan casos de sacerdotes que dan mal ejemplo, es mucho mayor el número de sacerdotes que sí dan buen ejemplo, y de abnegados misioneros, y de mártires heroicos, y de grandes santos que son el verdadero exponente de lo que es la Iglesia católica. Los medios de comunicación social han enfatizado los lamentables casos de sacerdotes pederastas, pero conviene advertir que los sacerdotes pederastas son una mínima parte de los sacerdotes, equivale al 0,5%, y una mínima parte de los pederastas. Así que hay muchos más pederastas entre los entrenadores deportivos, maestros y hasta familiares. El sacerdote que no cumple bien sus obligaciones va a ser juzgado por Dios como lo merece. Y sin embargo la religión no deja de ser verdad aunque haya sacerdotes débiles que no venzan sus pasiones. Lo mismo que la medicina sigue siendo verdad aunque hubiese médicos toxicómanos. Hay sacerdotes malos, pero en proporción muchísimo menor que en cualquier otra profesión. Y por otra parte, la virtud en grado elevado se ha dado siempre en el sacerdocio más que en cualquier otra profesión. Cuando un sacerdote peca, una persona culta piensa, qué heroísmo el de tantos otros sacerdotes que teniendo las mismas inclinaciones y pasiones, sin embargo no sucumben. Es una injusticia generalizar las faltas que excepcionalmente se dan en un caso aislado, achacándolas a todos los demás sacerdotes, como si yo, porque conozco a 2 de tu pueblo que son unos borrachos, dijera que todos los de allí son unos borrachos. Eso sería injusto para todos ustedes. Y el que haya monedas falsas no quiere decir que todas las monedas son falsas. Además, las faltas en un sacerdote llaman más la atención precisamente por eso, por lo excepcionales. Una mancha de tinta se ve mucho más en un pantalón claro que el mono grasiento de un mecánico. Sobre las acusaciones que se oyen contra los curas, yo te recomiendo. Yo no creo en los curas, y eso lo dice Jans. La frase de yo no creo en los curas no tiene sentido, porque en los curas no hay que creer, basta creer en Dios. Entre los curas, como en cualquier grupo humano, los hay mediocres. Algunos se quedan muy lejos de lo que se espera de ellos, pero es que están hechos del mismo barro que todos los demás, que tú y yo. Lo importante es que el sacerdote me lleve a Dios, lo que él valga es secundario. Es decir, lo que el sacerdote valga es secundario. Lo importante es que él sirva como siervo para llevarte a Dios. Lo importante es que el vino sea bueno, aunque el vaso sea de barro. Alejarse de Dios porque no te gusta el sacerdote es como si no tomaras un taxi porque el conductor es feo. El mojón de la carretera me señala el camino, y que éste sea de madera, piedra o metálico es lo de menos, si me señala bien el camino, pero no hace caso porque no le gusta su forma, es de necios. El sacerdote a mí me señala el camino para ir a Dios. Si me lo señala bien, eso es lo único importante, porque todo lo demás, incluso el sacerdote, es secundario. Es una equivocación el mal concepto que muchos tienen de los sacerdotes. Ningún muchacho se hace sacerdote para pasarla bien. Y se da cuenta de esto en los largos años de estudios sacerdotales que está sometido a una disciplina dura y a unas renuncias muy fuertes, como es renunciar a una novia, renunciar a un hogar. Además, los estudios de un sacerdote son tan largos y costosos como los de un médico o los de un ingeniero, y sin embargo la mayoría de los sacerdotes en España ganan el salario mínimo interprofesional. Hoy en España, el clero vive por lo general peor que la clase media. Sería ridículo que un muchacho pensara en ser sacerdote para pasársela bien. Los que aspiran al sacerdocio lo hacen para ser ellos mejores y para hacer el mundo mejor, porque si no hubiera sacerdotes, los de arriba serían peores de lo que son, y los de abajo tendrían menos defensores, y tú, en lugar de tener este libro entre tus manos, quizá tendrías otro para el mal de tu alma.
Y si algún sacerdote no te da buen ejemplo, no te guíes por lo que hace, sino por la doctrina de Cristo que te predica. Ya te aviso. Y Cristo es lo que dijo: haced lo que os dicen, pero no hagáis según sus obras. Ellos son responsables de sus obras, y darán a Dios estrecha cuenta de ellas, pero tú tendrás que darle a Dios cuenta de las tuyas. El que otro cometa pecados no justifica el que tú también los cometas, porque los dos irán al infierno si no le piden perdón a Dios. Punto 90.4. La confesión, al perdonarnos los pecados, nos devuelve la gracia santificante o nos la aumenta si no la hubiésemos perdido por el pecado grave. Y con la gracia también nos devuelve el derecho al cielo y nos restaura todos los méritos pasados que habíamos perdido por el pecado grave. Punto 90.5. La confesión es un gran beneficio de Dios que debemos saber estimar y aprovechar, incluso desde el punto de vista natural. La conocida psicóloga norteamericana Karen Horney, basándose en datos puramente clínicos, afirma que una confesión bien hecha tiene el mismo efecto que 3 años enteros de psicoanálisis, y por cierto que ella no es católica. Y el famoso psiquiatra suizo Paul Tournier, que es un calvinista, dice que hay una multitud de gente enferma que lo que anhela en el fondo es confesarse. ¿Acaso Cristo, que es el médico de las almas, no iba a saber más psicología que los mismos hombres? La confesión cura las heridas más profundas y subconscientes del alma. Cura de odios, de rencores, de resentimientos. Cura conciencias deformadas, traumas complejos, y hace lo que no puede hacer ninguna terapia. Nos reconcilia con Dios y nos devuelve la gracia. La psicología, la psicoterapia, en muchos casos, pero no son sino un subrogado de la confesión, y muchas veces precisamente los que se rehúsan a confesarse, los que rehúsan decir sus pecados al sacerdote, son los que suelen ir con el psicólogo. Este es un hombre pecador como ellos. A él sí le dicen sus pecados, no les puede perdonar, y además le pagan. Pero sobre todo, desde el punto de vista sobrenatural, ¿qué sería de nosotros en la otra vida si no tuviéramos en esta un medio para alcanzar el perdón de nuestros pecados? Por eso la Iglesia, que quiere que aseguremos la salvación, manda que nos confesemos por lo menos una vez al año. La confesión anual es obligatoria si hay pecados graves, pero deberíamos confesarnos con frecuencia, al menos cada mes, y esto aunque no haya pecados graves, porque la confesión es un sacramento que nos dará la gracia para ser cada vez mejores. Si tú no tienes pecados graves y te confiesas de alguno venial, que nunca falta, y aunque ya te dije que los pecados veniales no son obligatorios de confesar, siempre será conveniente. Sin embargo, aunque Dios quiere que me confiese a menudo y a mí me conviene hacerlo, ningún hombre puede forzarme, ni mis jefes, ni mis amigos, ni mis familiares, ni siquiera el sacerdote, nadie. Los otros podrán aconsejarme que me confiese, pero forzarme, no. La confesión tiene que ser libre, que me salga de dentro, porque la estimo y porque quiero salvarme, aunque me cueste las medicinas, porque las medicinas no siempre gustan. Si yo voy a la confesión forzado y sin dolor, la confesión será una comedia, y eso es un pecado gravísimo. Para que la confesión valga tiene que haber arrepentimiento. Si en alguna rarísima ocasión alguien te obliga a confesarte y tú no estás en disposición de esto, antes de hacer una mala confesión dile al sacerdote que no vas con la intención de confesarte y que te dé la bendición. Los demás no notarán nada, y tú no habrás cometido un sacrilegio. Por muchos pecados que tengas, y por grandes que sean, nunca debes desconfiar de Dios, sino que debes acudir humildemente a Él y pedir el perdón que Él está deseando darte. Dios odia el pecado, pero ama al pecador, solo quiere que se convierta y se salve. Todo confesor tiene la obligación de confesar a todo aquel que se lo pida razonablemente. La absolución del sacerdote es el signo eficaz del perdón de Dios y el momento culminante de la celebración del sacramento de la penitencia. La absolución tiene lugar cuando el sacerdote pronuncia la fórmula sacramental.
yo te absuelvo de tus pecados, al mismo tiempo que traza la señal de la cruz sobre el penitente. Las palabras esenciales de la absolución sacerdotal son: yo te absuelvo de tus pecados.